Ok. Bueno, comenzamos a grabar la reunión y pues bueno, nuevamente darles la bienvenida. Bienvenida Cristina, qué bueno que ya activaste tu micrófono y bienvenida también Malu a esta sesión en la que vamos a ver la parte de la entrevista. Les recuerdo a las dos que tienen posibilidades de abrir su micro por si desean intervenir o hacer preguntas y también si tienen algunas dudas con la actividad que dejamos en la sesión pasada que fue la relativa a la encuesta. Está abierta la parte de pues preguntas, ¿no? Pero mientras tanto vamos a empezar y voy a compartir mi pantalla. A ver, permítanme un segundo. Ahí está. Un segundo, vamos a compartir. Y hoy nos toca ver un tema un poco diferente a la encuesta, que es la parte de la entrevista. Es una parte más cualitativa, si lo quieren ver así. ¿Se ve mi pantalla de manera correcta? ¿Me podrían comentar? Sí, sí se ve. Ok, permítanme porque parece que alguien más quiere entrar. Y cuando pasa eso, o más bien ya entró alguien, perfecto, no, parece que no. Ok, bueno, entonces les comentaba que vamos a ver la parte de diseño de entrevistas y fíjense que a diferencia de lo que hicimos la vez pasada, aquí estamos hablando de una especie de paradigma interaccionista. ¿Por qué? En este paradigma, a diferencia de la encuesta, donde nosotros controlamos o tratamos de ver una realidad que podemos controlar, aquí no. En este tipo de paradigma, nosotros como investigadores vamos a reconocer que cada persona, Malu, Cristina, yo, cualquier persona, tiene contexto y conexiones distintas. Es decir, cada uno de nosotros tiene su propia experiencia y lo que vamos a buscar como investigadores no es comprobar hipótesis. Lo que vamos a buscar como investigadores es más bien encontrar el objeto de estudio a partir de una experiencia vivida. Por eso no hay hipótesis en este tipo de diseño. Ahora, fíjense que lo padre de estos diseños es que nosotros no vamos a controlar, sino lo que vamos a hacer es encontrar. Y vamos a encontrar esas relaciones y vamos a interpretarlas al momento en que nosotros estemos entrevistando a alguien, porque yo no sé lo que voy a encontrar, no puedo controlar lo que me va a contestar a quien yo entreviste. Y en este caso estamos hablando de un método inductivo, porque lo que estamos haciendo es construir el objeto de estudio a partir de un caso o una situación particular. Entiéndase la entrevista que yo le haga a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, etcétera. Entonces, en este sentido, nosotros podemos tener ciertas premisas o no. O sea, aquí no hay suposiciones obligatorias, pero sí se pueden tener. En este caso, en los ejemplos que vamos a ver, no hay ninguna premisa, es algo más bien libre. Y lo que vamos a utilizar es una guía de entrevista y vamos también a hacerlo a través de un intento que puede ser una entrevista estructurada o semiestructurada. Sí. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser nuestros sujetos de estudio? Bueno, los sujetos de estudio, que de hecho la palabra no está muy bien empleada, la voy a corregir, son los participantes. Los participantes, porque no los estamos estudiando a ellos, sino más bien ellos nos van a dar información. Entonces, los participantes son nuestras familias y si alguien no vive con su familia, las personas con las que vive. ¿Puede alguien entrevistar a otra persona que no sea su familia? Sí, porque también las entrevistas se pueden hacer por videoconferencia, así como, por ejemplo, ustedes están viéndome aquí ahorita, podemos también hacer una entrevista con alguien, incluso si quieren entrevistar a algún maestro, entrevistarme a mí, etcétera, también lo pueden hacer, ¿sí? Y vamos a aprovechar para pedirle a María, perdona, a Cristina, se oye como que un ruido ahí, porque tenemos varios micrófonos abiertos. Lo que pueden hacer es cerrarlos mientras, y ciérranlos por favor, y ya después los vuelven a activar cuando tengan preguntas. Les sugiero que le hagan así para que no se nos vicie tanto el sonido. Eso le iba a decir, entonces, que se escuchaba muy feo. Sí, se oye mucho el eco. Entonces, por favor, si los cierran y ya nada más los van activando cuando tengan preguntas. ¿Les parece bien?
Ok. Ok, entonces, ahí por favor, lo voy a cerrar mientras. A ver, vamos a ver. Vamos a silenciar y vamos a silenciar también a Cristina. Y ingresó Leslie, pero no sé, no la veo. Esperemos que pueda volver a ingresar. Ok, bueno, entonces seguíamos con la parte de los participantes del estudio. Les decía que ustedes también pueden decidir hacer una entrevista. A ver, vamos a admitir. Pueden también decidir hacer una entrevista a algún profesor, profesora o incluso alguno de sus amigos que se comunican por videollamada. Es completamente válido, ¿eh? Si ustedes dicen, no, mi papá no, mi mamá no, se lo voy a hacer a mi novio que está en otra ciudad y que nos conectamos por Skype o nos conectamos por esta vía, lo pueden hacer. Entonces, por eso les doy estas opciones. Puede ser a quien ustedes quieran, siempre y cuando no salgan de su casa. Entonces, en este material que les voy a compartir, les tengo algunas sugerencias para que ustedes vayan viendo de qué estamos hablando. Y les voy a poner un fragmento de un ejemplo de entrevista que ya después, más adelante, cuando ustedes ya vayan más avanzados, Una persona que no le gusta. Ahora, justamente solo ¿quién es el iniciador? Mi papá, ¿Cómo se llama su papá? Amalio, ¿De dónde es don Amalio? es originario de Tlaxcala. ¿Él viene a trabajar con ustedes o no? Sí, viene a trabajar con nosotros. ¿A esta esquina? No, él trabaja ahí en Progreso y Pérez Valenzuela, En los viveros. en los viveros de Coyoacán. ¿Por qué eligieron precisamente esta esquina de Berlín y Abasolo? Lo que pasa que buscamos lugares estratégicos donde haya tienditas, así para vender nuestro producto. Ok, voy a pausar. A ver, díganme, por ejemplo, ¿con qué empezó la entrevista? ¿O qué fue lo que hizo la entrevistadora? Cuéntenme, por favor. A ver, ¿con qué empezó? ¿O cómo fue que ella empieza a hacer la entrevista? ¿Alguien que quiera participar o comentar en el chat? ¿De qué se trata? ¿A quién está entrevistando y cuál sería el tema de esta entrevista? A ver, ¿quién nos comenta? Vamos a ver en el chat o pueden activar sus audios. A ver, me dice Cristina que se corta y que ya no se escucha. A ver, ¿se escuchó el video? ¿Me podrían comentar? A ver. Ok. Bueno, entonces va de nuevo. Lo pondré de nuevo. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ah, ok. A ver, voy a poner unos minutos del video y me dicen, por favor, yo voy a estar atenta al chat, me dicen, por favor, si se escucha. A ver, va. ¿Antes estuvieron en otros puntos de la ciudad? No, desde que yo vine aquí, no. Que a veces anda uno buscando lugarcitos, así, y mi papá, pues, andaba aquí y él fue el que inició aquí en esta esquinita, pero ya después vino mi hermano y ya él lo dejó aquí. Pero comenzaron en una esquina preciosa, además. Sí, ya, que es Coyoacán. Todos los días venden. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Ahí ves que no, pero por lo regular de martes a sábado. Según me han dicho las personas que los conocen, su especialidad es hacer tacos de chicharrón, de frijoles, de papa, de adobo y de mole verde. Molito verde. ¿Nunca han variado su menú? No, nunca hemos variado. Bueno, supuestamente el original taco de canasta es papa, frijol, chicharrón, mole verde, adobo. Ya el adobo le agregamos carne molida de cerdo y al mole verde le echamos pechuga de pollo. Ok. A ver, ¿sí se escuchó ahora la entrevista? ¿Sí se escuchó? Ok. A ver, ahora coméntenme, por favor, ya sea a través del chat o de video,
¿De qué trata la entrevista? ¿Sobre qué tema? ¿Alguien quiere comentar? Incluso pueden desactivar sus micros, si lo desean. Estoy ahorita checando su chat, a ver quién me contesta. ¿De qué trata la entrevista que acabamos de ver en el ejemplo que les acabo de presentar, que de hecho son los enlaces que les estoy compartiendo en este apartado? ¿A quién están entrevistando? ¿Qué hace la persona a quien entrevistan? ¿Alguien quiere comentar? Ah, muy bien. Es sobre están entrevistando a un taquero y están entrevistándole sobre el tiempo que lleva vendiendo tacos en el lugar. Le están entrevistando también sobre qué ingredientes haces con sus tacos, ¿no? Más bien sobre qué especialidades tienen sus tacos, por qué se puso en esa esquina, y todas las preguntas que le hacen versan sobre esa acción que él realiza. Y bien como nos dice Malu, pues también cuáles son los menús, qué días vende, por qué se puso en ese lugar. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay dos características importantes en esa entrevista. Primero, que tanto la entrevistadora, que es Cristina Pacheco, que es una de las súper entrevistadoras de las cuales podemos aprender mucho, como el entrevistado, conocen el tema. Eso es algo muy importante. Yo no puedo preguntar o generar una entrevista de algo que no conozco. Si voy a entrevistar a alguien, debo de conocer al menos parte de lo que le voy a preguntar. Entonces, esos aspectos son muy importantes. Y seguimos compartiendo la pantalla y les voy a dejar aquí los enlaces para que ustedes vean estos referentes muy importantes. Esto que acabamos de ver es del programa Aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco, que no sé si lo han visto, pero es un programa muy recomendable para que ustedes se vayan empapando de lo que es hacer buenas entrevistas, que en este caso las entrevistas que hace Cristina son entrevistas no estructuradas. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace Cristina Pacheco es como que sacar las preguntas de una manera muy improvisada, aparentemente, pero ella ya tiene muchísimo conocimiento y dominio, en este caso, del arte de entrevistar. Pero también les diré que ella tiene un programa que se llama Conversando con Cristina Pacheco, en donde tiene también un modelo de entrevista que es semiestructurada y que a lo mejor ahorita vamos a profundizar en algún ejemplo cuando vayamos a ver los tipos de entrevista. Igual les recuerdo que tienen abierto el micro por si tienen alguna pregunta, ¿sale? Porque si también quisieran hacer uso del chat, lo pueden escribir, aunque tengo un poquito de dificultades con este software, no me permite ver el chat hasta que me salga de la presentación, pero mientras tanto, les voy a platicar cómo se diseña la entrevista, cómo le vamos a hacer. Bueno, la entrevista diría que fuera para todos. Si van a entrevistar a más de uno, el mismo tema es para todos, o sea, no van a ser temas distintos, sino que el mismo tema que ustedes decidan, preferentemente lo vamos a aplicar a dos o más integrantes de su familia. Quedamos que pueden ser integrantes de su familia, amistades, personas que a lo mejor no viven con ustedes, pero que están en condiciones de entrevistar por videoconferencia. Ahora, aquí lo importante es que una vez que ustedes hayan decidido el tema, busquen y leen información sobre el mismo. Pueden ser de fuentes diversas o con su propia experiencia. Obviamente van a preguntar un tema que ustedes saben y que también el entrevistado sabe. No le van a preguntar algún tema que ustedes sepan y el entrevistado no, o viceversa. Esto es muy importante. Otra cosa es preparar su celular, porque van a grabar en video o en voz la entrevista. Esto es necesario porque de lo contrario se les van a perder muchos detalles que vamos a ver que son relevantes para poder analizar. Y van a seleccionar un tipo de entrevista. Váyanle pensando, ahorita les voy a poner un ejemplo completo. Por ejemplo, puede ser un tipo de entrevista no estructurada, estructurada o semiestructurada. Perdón, aquí tengo un error de dedo. O semiestructurada. Ahorita les voy a decir en qué consiste cada una de ellas y se elabora un guión. Si su entrevista es estructurada o semiestructurada, se va a elaborar un guión. Si es no estructurada, obviamente no lleva guión. Entonces, vamos a ver cómo sería un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que yo en la primera parte, el tema que quiero saber de mi familia o de la persona con la que vivo
que va a ser el mismo tema para mi papá y mi mamá, pues es el noviazgo que tuvieron mis padres. Pues ya resulta que llevamos un montón de años viviendo juntos y son mis papás y todo, pero no sé mucho sobre eso. Y es un tema que me gustaría saber. Ahora, es importante que el tema no incomode a la persona. Además de que ustedes también deben de conocer el tema, es importante que el tema no vaya a incomodar o generar alguna discusión o problema en la persona a la que van a entrevistar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Por eso el tema se los dejo libre para que ustedes decidan cuál. Entonces, lo que está en rojo es el ejemplo. Supongamos que yo quiero indagar sobre el noviazgo de mis padres y lo que yo he encontrado, obviamente no voy a buscar en internet el noviazgo de mis padres, sino lo que voy a hacer es recuperar lo que yo recuerdo de niño o lo que en algún momento me contó algún familiar. Sucede que me contó mi abuelito o mi abuelita que mis papás duraron muchos años de novios o que no duraron nada de novios y que luego se casaron, por decir algo, ¿no? Entonces, voy a seleccionar un tipo de entrevista. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los tipos y vienen ya emparejados con el guión. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Pueden compartir, por favor? Si alguien tiene alguna duda, a ver, voy a ver al chat, o igual activen su micro para saber, por favor, si tienen alguna entrevista, alguna pregunta. Ok, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien? Coméntenme, no sean así. Perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a esta parte de los ejemplos. Acuérdense que estamos hablando del tema, el noviazgo de mis padres. Si yo empezara con un ejemplo, con una entrevista no estructurada, supongamos que yo decido, no, pues voy a preguntar de manera improvisada, como me vayan surgiendo las preguntas. En ese sentido, estaría yo hablando de una entrevista no estructurada, que es similar a la que acaban de ver con Cristina Pacheco, que le hizo al taquero que vende en una esquina en Coyoacán. Entonces, en este sentido, cuando alguien hace una entrevista no estructurada, las preguntas van surgiendo de conformidad como yo me voy inspirando. Entonces, a ver, voy a cerrar un micro de aquí de Luz María. A ver, espérame tantito. A ver, Luz, te voy a cerrar tu micrófono, por favor, si le puedes cerrar, porque se oye un eco que sí, en cierto modo, también no nos ayuda mucho. A ver, Luz, porfa. Ya está cerrado el micro, muy bien, gracias. Entonces, regresamos a esta parte del ejemplo y les decía yo que en este tipo de entrevista no hay un orden, se improvisa mucho y se pone mucho énfasis en las impresiones que se tienen más que en los hechos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes acaban de recordar lo que Cristina le iba preguntando al taquero era si no había cambiado su menú, pero esa pregunta se la hizo después de que él le respondió los tipos de tacos que vendía, ¿no? Entonces, las preguntas van saliendo de manera muy espontánea. Y la impresión que tuvo Cristina, pues fue, la última impresión que tuvo fue con relación a los tipos de tacos que vendía y por lo tanto le hace una pregunta relativa. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo del tema que estamos poniendo de ejemplo para entrevistar, una pregunta con la cual yo podría empezar una entrevista es ¿cómo se conocieron mi papá y tú? En este caso, supongamos que estoy entrevistando a mi mamá y yo le hago esta pregunta. Ya dependiendo de lo que ella o mi papá me vayan contestando, yo voy haciendo las demás preguntas, pero siempre tengo que empezar con una pregunta inicial. ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto a este ejemplo de entrevista no estructurada? Aquí hay dos cosas, ¿eh? No se las recomiendo mucho porque puede ser que empiecen preguntando una cosa y terminen a lo mejor la entrevista con otro tema. Eso es para entrevistadores muy, muy experimentados, como es el caso de Cristina. Y si ustedes se fijan aquí en la fotografía, la puse porque se ocupa mucho en el periodismo. Entonces, esa entrevista es para gente que tiene mucha experiencia manejando un tema. Yo no digo que ustedes no sean capaces de hacerlo, sino que simplemente en investigación, de hecho, tampoco se recomienda mucho porque podemos correr ese riesgo. A lo mejor empezamos a preguntarles cómo se conocieron mi papá y tú y terminamos a lo mejor indagando otras cosas que no tienen relación con el tema, como por ejemplo, ¿a quién quieres más? ¿A mi hermano o a mí? O esas cosas que a lo mejor no vienen ni al caso y se desviaron del tema principal.
¿Alguien tiene alguna duda con este ejemplo de entrevista no estructurada? A ver, vamos a ver si alguien comentó en el chat. Me dicen aquí que todo bien. Bueno, voy a seguir. Y como les decía, esta no se las recomiendo para la investigación, pero sin embargo existe. Ahora, vamos a las que sí les recomiendo. Y hay dos tipos. Uno es la entrevista estructurada, que aquí es donde nosotros hacemos un guión. O sea, lo que van a hacer antes en en tanto, no digo. Entonces, si ustedes se fijan aquí las preguntas van en un fue lo que más te gustó. Y la pregunta 3 es cuando aquí ya hay una estructura, hay un orden en las preguntas y estas 3 preguntas que forman parte de mi guión establecido están estructuradas. No las voy a cambiar y son las que le voy a hacer tanto a mi mamá como a mi papá en este ejemplo. Me parece que hay alguna oportunidad de ver y me voy diciendo también si alguien tiene más preguntas. A ver, me dice Malu que se corta, puede ser por la internet, pero parece que en la grabación espero no tengamos problemas. Entonces, por alguna razón, si se llega a cortar, les pediría que volvieran a ingresar o que cerraran su video, que es la conexión que ustedes tienen en internet, y si cierran el video, les va a ayudar a tener mejor ancho de banda. Bueno, entonces vamos con lo siguiente y vamos a ver que este ejemplo, como ustedes pueden ver, ya tiene una estructura. Ahora, hay un tipo de entrevista que también se recomienda en investigación, que es la entrevista semiestructurada. O sea, ustedes pueden, les recomiendo ya sea la estructurada o la semiestructurada. Entonces, en la semiestructurada, lo que hacemos es partir de una pregunta detonadora, pero lo que hacemos no es improvisar, sino que vamos a continuar preguntando, pero con base en las respuestas que nos da el entrevistado de esta pregunta detonadora. O sea, a diferencia de la no estructurada, las preguntas no van saliendo de manera improvisada, sino que van saliendo en función de esta respuesta. Y la pregunta detonadora que yo estoy poniendo en este ejemplo es ¿por qué decidieron casarse? Si se fijan, es una pregunta abierta porque lo que estoy preguntando aquí son razones y en función de las respuestas que me den, yo puedo hacer otras 3, 4, 5 preguntas más. Entonces, una de las características de las entrevistas es que no son entrevistas muy largas, generalmente de 5 hasta máximo 7 preguntas pueden estar, dependiendo también de qué tanto tiempo se tarde la persona en contestar. Puede ser que a lo mejor mi papá o mi mamá son muy expresivos y que en cada respuesta pues no sé, se llevan como unos 3 minutos. Entonces, en ese sentido, si pensaba a lo mejor hacer unas entrevistas con 7 preguntas, puede ser que nada más le haga máximo 5, ¿no? Si es estructurada. Y si es semiestructurada,
pues puede ser que de las preguntas, conforme vayan surgiendo las respuestas, si se tardan mucho tiempo o más bien si son respuestas muy amplias, yo haga otras 2 más con base en estas respuestas que me están dando. Entonces, aquí tienen los ejemplos de entrevista. Como pueden ver, son muy sencillos y aquí van las recomendaciones que hay que tomar mucho en cuenta. Primero, hay que pedir el consentimiento de los integrantes de su familia para la entrevista, es decir, papá, mamá, hermano, con quien ustedes vivan. O les decía, si ustedes no lo quieren hacer con su familia y lo quieren hacer con algún amigo, con algún colega, con algún profesor, lo pueden hacer, pero deben de tener el consentimiento. Y a quien ustedes vayan a entrevistar debe de conocer, para darles el consentimiento, primero, sobre qué es la entrevista. ¿Sí? No lo pueden llegar a sorprender porque eso no es sugerible. El tema debe de ser conocido por el entrevistador y el entrevistado y no debe de incomodar. Entonces, esta parte es sumamente importante. También hay que pedirle el consentimiento del entrevistado, así sea su papá, su mamá, para grabarlo. Esto es algo muy importante porque muchas veces las personas se suelen cohibir y hay que asegurarle también que esta grabación no la van a subir a ustedes a internet y de hecho de antemano les digo, estamos grabando simplemente para que ustedes después transcriban, porque eso va a ser lo que vamos a analizar. Entonces, van a necesitar preparar su celular ya sea para grabar en video o en voz. Cualquiera de las 2 opciones les va a servir. Ahora, la entrevista debe realizarse sin prisas. Por eso es importante que ustedes primero aborden a quien van a entrevistar, le avisen que lo van a entrevistar y sobre qué lo van a entrevistar, para que les diga en qué momento, en qué lugar él o ella se sienten cómodos para realizar la entrevista. Y también aquí es importante que además de su celular, el día y la hora de la entrevista, ustedes se lleven un cuaderno para que vayan anotando algunos aspectos que consideren relevantes, como algunos gestos o lenguaje corporal. Ahorita les voy a explicar más sobre ello. Por eso les sugiero grabar en video, pero si no pueden, porque a veces la gente también se cohíbe de tener una cámara al frente, pues ustedes pueden pedirle simplemente grabar la voz e ir haciendo anotaciones de gestos o lenguaje corporal. Y también es muy importante que ustedes no se pasen de mucho tiempo. Un entrevistado generalmente les puede aguantar hasta 15 o hasta 20 minutos y ya es demasiado, ya es con mucha paciencia, ¿no? Entonces, sea una entrevista de máximo 15 minutos para que pues también el entrevistado se sienta tranquilo, se sienta relajado y si la entrevista se extiende, puede extenderse, pero siempre y cuando el entrevistado así lo decida, no tanto ustedes, sino que él se sienta tan a gusto que les vaya dando mucha información. Sí, pero obviamente pues también ustedes llevan el control de tiempo, tampoco van a estar las horas ahí. Esto es importante porque ustedes van a transcribir su entrevista en un documento de Word. O sea, cuando ustedes ya tengan la información, lo que van a hacer es ponerse sus audífonos, van a tener su documento de Word y van a empezar a transcribir lo que el entrevistado y en este caso las preguntas que ustedes fueron haciendo, todo lo que les contestaron y lo que ustedes preguntaron lo van a transcribir en un documento porque eso es lo que vamos a utilizar para hacer el análisis. Vamos en una clase posterior, les voy a decir con uno de sus transcripciones cómo hacer el análisis. Entonces, ¿se acuerdan que les pedí que que trajeran un cuaderno cuando estén entrevistando? Pues estos son precisamente algunos de los aspectos que cuando entrevistamos debemos de tener en cuenta. Estar atento, por ejemplo, ahorita miren mi código gestual, ¿no? Estar atento a los códigos gestuales, ¿no? Por ejemplo, el código que estoy señalando con el puntero del ratón está tratando de acordarse de algo. Aquí es como que lo toma muy a la ligera. Aquí está como estoy haciendo enojar con las preguntas, ¿no? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y también al lenguaje corporal. Por ejemplo, si estamos sentados y esta forma de sentarse implica a lo mejor cansancio, a lo mejor no era un buen momento para que yo lo entrevistara y puede ser que esto se reflejó aquí. Aquí, por ejemplo, también está reflejando un poco de duda, aquí preocupación. Entonces, todos estos lenguajes corporales y estos códigos gestuales
se pueden anotar, interpretar y anotar. Ahora, si yo grabo un video o entrevisto a alguien por videoconferencia, esto me lo ahorro, porque en la video grabarla y después con más calma puedo anotar los códigos gestuales que detecté a lo largo de la entrevista y el lenguaje corporal. Pero si lo hago por audio, pues obviamente necesito estar alerta cuando la persona me esté dando las respuestas para poder identificar los códigos gestuales, cómo movió las manos, si se quedó pensando, si se rascó la cabeza como queriéndose acordar de algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchísimas cosas que indagar en la entrevista más allá de lo que nosotros queremos o podemos encontrar con las simples respuestas que nos den las personas. Entonces, ¿qué les pareció? Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Podrían comentar, por favor, en el chat? ¿Tienen alguna duda de lo que van a hacer? Les voy a presentar un ejemplo de entrevista semiestructurada. Ya vimos un ejemplo de entrevista no estructurada y para los que apenas se vienen incorporando, bienvenidos, pero si por alguna razón no vieron desde el principio la grabación, no se preocupen, va a quedar y se va a subir a la red. Pero para ir terminando esta sesión, les voy a presentar, parece que no hay dudas, les voy a presentar un ejemplo de entrevista semiestructurada. Este es otro programa que hace Cristina Pacheco. Si ustedes se fijan, a diferencia de este programa, que es donde se va a la calle y entrevista a las personas en sus puestos de trabajo, como en este caso en una taquería en Coyoacán, bueno, en una calle, en un puesto de tacos en Coyoacán en la calle, aquí está en otro ambiente, aquí está en un ambiente más formal y aquí, por ejemplo, ella siempre hace una presentación, eso también ustedes lo pueden hacer. A ver, de hecho esto se los compartí, pero bueno, vamos a dejar unos minutos a que se reproduzca el video. Denme unos minutos. Número uno, le gusta hablar muy poco. Y segundo, odia los homenajes. Y curiosamente estás envuelta en toda clase de homenajes y te voy a hacer hablar. No, es que los homenajes me suenan a epitafio. Eso decías. O a un punto. Sí. Es un punto del camino. Eso Detente, sí. recibe tus homenajes y di quién soy yo, quién eres tú. Pues, para decirlo en pocas palabras, un cancionero que afortunadamente sigo ejerciendo lo mejor posible, claro, el oficio de cantar, ¿no? A ver, si se dieron cuenta, la pregunta de Tony que le hace esta entrevistadora a el entrevistado, que en este caso es Oscar Chávez, la pregunta detonadora es ¿quién eres tú? ¿Sí? Entonces, ella empieza a lanzar esa pregunta, él le responde y vamos a ver cuáles son las siguientes preguntas que ella hace a partir de esa pregunta detonadora. A ver, escuchemos. El oficio de cantar parecería, aunque hiciste muchos trabajos cuando empezaste justamente a dedicarte a la canción antes del 68, parecería que tu destino era convertirte en el cantante o cantor que eres. ¿Crees en el destino? Ok, entonces, si ustedes se dieron cuenta, lo que Oscar Chávez le responde es, bueno, yo soy un cancionero. Entonces, ella retoma esa respuesta y le pregunta si su destino entonces era ser cantante. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esto es un ejemplo muy claro de entrevista semiestructurada. Y si ustedes se dieron cuenta, a ver, vamos a analizar esta parte de los códigos gestuales, a ver si ustedes en esta entrevista pueden detectar algún código gestual o lenguaje corporal. Entonces, chequen bien, por favor, qué aparece en el entrevistado. No nos interesa la entrevistadora, no nos interesa Cristina Pacheco, nos interesa el entrevistado que es Oscar Chávez, a ver si tratan de adivinar algún código que a ustedes les diga o les ayude a interpretar qué tal se está sintiendo él en la entrevista. Entonces, voy a ponerles nuevamente lo primero para que ustedes, a ver, traten de checar. Entonces, va de nuevo. No, es que los homenajes me suenan a epitafio. Eso decías, o a un punto en el camino. Sí. Es un punto del camino. Eso Detente, recibe tus homenajes y di quién soy yo, quién eres tú. Pues, para decirlo en pocas palabras, un cancionero que
afortunadamente sigo ejerciendo lo mejor posible, claro, el oficio de cantar, ¿no? El oficio No de veo cantar otra razón. parecería, aunque hiciste muchos trabajos cuando empezaste justamente a dedicarte a la canción antes del 68, parecería que tu destino era este, convertirte en el cantante o cantor que eres. ¿Crees en el destino? No, creo en el trabajo, ¿no? Sí, como que no, todo está condicionado a lo que hagas en la vida, nada más. Sí, pero ¿qué? Ok. A ver, ¿qué detectaron en su lenguaje corporal? ¿Alguien quiere compartir? Por favor, en el chat o ya sea con el micro, pero bueno, si quieren en el chat para que no se nos corte, a ver, ¿qué detectaron en el lenguaje corporal? A ver, comenten, por favor. ¿Qué detectaron? ¿Cómo está el entrevistado? ¿Está relajado? ¿Está enojado? ¿Está contento? A ver, nos dice Cristina, se muestra tranquilo y feliz de estar ahí. A veces dudaba un poco de su respuesta. O a lo mejor tal vez yo podría interpretar que más que dudar, como que no se espera las preguntas, pues como que las trata así como yo ahorita, de concretar, ¿no? Y sí tiene razón también María, donde dice el movimiento de las manos, ¿no? Ustedes lo pueden interpretar como duda y tal vez también podría ser como que él trata de concretar las cosas, porque como lo dice él, es un hombre de pocas palabras y tiene mucha razón Luz María, en cierto modo también se nota nervioso, porque se ve como que no le gustan mucho las entrevistas, no le gustaban de hecho mucho las entrevistas a Óscar Chávez. Entonces, como ustedes pueden ver, esa parte nos ayuda mucho. Ahora imagínense con unas personas que ustedes conocen, aman, quieren, y que tal vez ustedes ya saben, ay, es que mi papá siempre que se va a reír hace esto, o siempre que está nervioso hace aquello, ¿no? Sería importante también que entrevistaran a sus hijos. Si tienen hijos ya un poquito más grandecitos, o a lo mejor ya niños en edad preescolar, sería un reto también entrevistarlos y ver qué les pueden preguntar, ¿no? Y cómo, qué quieren saber de sus hijos, qué quieren saber de su esposo, ¿no? O qué quieren saber de sus hijos y de su esposo que pudiera servirles para hacer la misma entrevista a los dos. ¿Cómo ven? ¿Les parece bien esa opción? No les estoy dejando un tema en concreto porque yo espero que ustedes sean quienes decidan su tema en el sentido de que ustedes conocen mejor a su familia, conocen mejor su contexto y conocen mejor ahorita cómo están viviendo estas situaciones de contingencia y estas situaciones de confinamiento. Entonces, aprovecho para comentarles que ahorita estamos simplemente, lo que van a hacer ustedes ahorita es diseñar su entrevista con estos ejemplos que vimos y van a realizarla. Entonces, para la siguiente sesión, ojalá y alguien ya nos traiga una transcripción en Word. Eso le conviene a quien lo traiga porque vamos a tomar su transcripción y les voy a enseñar cómo se hace el análisis en Word. No vamos a necesitar descargar ningún software ni nada por el estilo. Incluso esto hasta lo pueden hacer en su cuaderno también. En Word es más rápido, ¿no? Para que ustedes vean cómo se analiza la entrevista y cómo se obtienen las categorías o los resultados. O sea, como aquí no hay hipótesis, no tenemos alguna suposición previa todavía, va a ver qué interesante es lo que vamos a ir descubriendo, ¿no? Entonces, esta parte de la investigación es muy bonita porque no tenemos resultados o suposiciones preconcebidas, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué nos va a contestar el niño, no sabemos qué nos va a contestar el esposo, entonces esto es sumamente interesante. ¿Y qué vamos a evaluar en esta actividad? Pues que ustedes apliquen al menos la entrevista, al menos a un miembro de su familia. Ahí, entre más personas se entrevisten, pues obviamente es mejor, pero al menos con un integrante de la familia vale mucho el trabajo de la entrevista. También que no nada más la apliquen, sino también la transcriban. Y las notas de campo son, por ejemplo, lo que acabamos de ver con el ejemplo de Óscar Chávez, ¿no? Movió mucho las manos, lo que denotó cierto nerviosismo, se sentó con las piernas cruzadas, lo que a lo mejor yo interpreto como que se cohíbe en ciertas preguntas o abrió muchísimo las manos, lo que tal vez
yo interpreto como que quiere seguir comentándome más cosas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Y lo que vamos a ver en la siguiente sesión que tengamos por esta vía es cómo le vamos a hacer para categorizar y cómo vamos a redactar conclusiones. Van a ver que es alguna operación muy sencilla y que es muy significativa en un trabajo de investigación. Para los que les gusta la investigación, esto se hace mucho en estudio de casos, y para los que van a ser docentes, sobre todo de niños o sobre todo en nivel básico, les diré que esto, la entrevista, es una herramienta que van a utilizar muchísimo en su trabajo. Cuando ustedes hagan, por ejemplo, la ficha técnica de un niño de preescolar, lleva mucho de función de entrevistarlo. Cuando ustedes hagan la ficha de los padres de familia o tutores, también van a ocupar una entrevista. Entonces, en educación básica se ocupa muchísimo la entrevista para las fichas de identificación y de evaluación a lo largo del ciclo escolar, por lo cual es un instrumento que les va a ser de mucha utilidad. Aquí lo vamos a ver en el contexto de investigación, pero van a ver que en el momento de aplicarlo también no difiere mucho, ¿no? Entonces yo les invito a que aprovechen este instrumento y recordar que seguimos atentos a las preguntas que tengan y que pues ustedes también tengan en claro que tienen ahorita la libertad para definir lo que yo les decía, el tema, y también para definir el tipo de entrevista que dijimos que era estructurada o semiestructurada. Esta información se las voy a compartir de igual manera como les compartí el de la encuesta, y pues quedaría atenta a ver si alguien tiene dudas. Ajá, como bien lo dice Malu, el tema es abierto, no hay límite de edad. Si ustedes dicen, yo voy a entrevistar a mi hermanito que tiene 3 años, pues plantéenle bien las preguntas, y hay que ver también qué tan buenos entrevistadores son, porque un niño de menos de 5 años es un reto para ser entrevistado. Eso no quiere decir que no se le puede entrevistar, ¿eh? Claro que se le puede entrevistar, y si a ustedes les interesa mucho la parte de trabajar con preescolares, es una buena práctica para que lo vayan empezando, porque entrevistar a una persona tan joven muchas veces es mayor reto que entrevistar a una persona mayor o con más experiencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera compartir? ¿Alguna duda o del trabajo anterior? Estamos ya por finalizar la sesión. ¿Alguien? O por lo menos coméntanme que no, para ir ya terminando la grabación. A ver, ¿dudas? Comenten, por favor. Cristina, Leslie, Luz del Carmen, Luz María, Malu, Vanessa, ¿tienen alguna pregunta? Comenten, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos ya por finalizar la reunión y llegó alguien más, pero pues si no pudieron consultar, pues ven el video. Ahora, les comento, como bien lo dice Vanessa, si alguien llegó tarde, no se preocupen, el video se va a subir, lo estoy yo creo que renderizando mañana y mañana se los publico. Se los publico luego muy tarde porque la internet está muy lenta, pero se los publico mañana junto con la guía. Y les invito a que no dejen que el trabajo se les acumule. Si bien dijimos que íbamos a ser flexibles, les recomiendo que vayan paulatinamente aplicando sus instrumentos, y les comento también que voy paulatinamente revisando sus marcos teóricos. Espero ir terminando porque sí implica muchísimo trabajo. Le doy toda la atención que se merece su trabajo porque yo sé que es un trabajo que les costó. Entonces me estoy leyendo todos los trabajos con sus respectivas cantidades de hojas y voy haciendo observaciones puntuales, además de las que ya venía haciendo. Así que ténganme un poco de paciencia, pero se los tengo terminados igual, revisados para que vayamos avanzando y ustedes ya vayan teniendo certeza en su clase. Cualquier información que yo tenga sobre cuándo regresamos o cómo le hacemos, se las voy a compartir. Mientras tanto, no hay nada, así que seguimos trabajando, y les voy a pedir también como último favor que voy a adaptar esto también para los que no tienen internet. Entonces, se los voy a publicar en el WhatsApp, y por favor, si lo pueden compartir con Betty y los colegas que no tienen internet por SMS, pues me ayudarían muchísimo.
Mientras tanto, pues les agradezco la atención y pues les mando un fuerte abrazo. La verdad me da mucho gusto saber que todavía están bien. Espero y que si por alguna razón no pueden conectarse, pues ven los videos. Les reconozco mucho esto y las ganas de aprender que tienen. Y créanme que estoy muy comprometida también con hacer todo lo que yo pueda porque así sea. Entonces, seguimos trabajando y pues cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Quedamos que a las 7 de la tarde, si mal no recuerdo. Entonces, estamos en contacto y para la siguiente sesión, por favor, sin falta, quien pueda traer su transcripción, con esa nos vamos a trabajar y vamos a empezar ya a hacer el análisis cualitativo de nuestra entrevista. Cualquier duda en los temas lo hacemos por WhatsApp o por Facebook. Mientras tanto, descansen y hasta pronto. Cuídense, Cristina. Estén bien. Hasta pronto. Abrazos virtuales y que estén muy bien ustedes y sus familias. Los extraño también mucho, Vanessa. Hasta pronto. Nos vemos, Malu. Nos vemos. Hasta luego. Chao.